A ver, imaginen este escenario. La economía está prácticamente parada, quizá hay gente perdiendo su trabajo, pero al mismo tiempo, cada vez que vamos al súper, todo está más caro. Suena como un rompecabezas sin sentido, ¿verdad? Pues es un fenómeno muy real y tiene un nombre, estanflación. La verdad parece algo que no tiene lógica, ¿cierto? Es la pregunta del millón. Si la economía está débil y la gente no está comprando tanto, ¿por qué demonios suben los precios? Bueno, pues esta contradicción no solo es posible, sino que ha sido la pesadilla de economías enteras. Vamos a desmenuzar por qué pasa. Para entender bien este enredo, vamos a seguir una ruta clara. Primero, la paradoja económica. Después, vamos a definir qué es exactamente la estanflación. Luego nos metemos a su causa principal, la famosa crisis de oferta, y de ahí viajamos a los años 70 para verla en acción. Y ya para cerrar, vemos cómo nos pega en el bolsillo y lo más importante, qué se puede hacer para proteger las inversiones. ¡Arranquemos! Muy bien, vamos directo al meollo del asunto, la paradoja. Aquí es donde la estanflación llega y patea el tablero de las reglas económicas tradicionales. Miren, la lógica económica del librito nos dice algo muy simple. Si la economía va bien, hay más dinero circulando, la gente compra más y por lo tanto los precios suben. Y si la economía se frena, pues pasa lo contrario. Pero la estanflación es esa extraña excepción. Es lo peor de dos mundos al mismo tiempo. Se siente la crisis de una recesión, pero los precios se disparan como si la economía estuviera en pleno auge. Ya entendimos el acertijo. Ahora sí, es momento de ponerle nombre y apellido a este monstruo económico para saber a qué nos enfrentamos. Y la clave está literal en su propio nombre, estanflación. Es la combinación tóxica de estancamiento económico con una inflación que no para de subir. No es un problema o el otro, son los dos juntos, y por eso es que se vuelve un dolor de cabeza tremendo para los bancos centrales y los gobiernos. Ok, pero entonces, ¿esto no es nomás una recesión muy fuerte ya? No, para nada. Y aquí la diferencia es clave. En una recesión normal, con todo lo malo que trae, al menos hay un pequeño consuelo. Los precios suelen bajar o quedarse quietos, pero en la estanflación tienes todo el paquete de la recesión, desempleo bajo crecimiento, y encima le sumas la tortura de que todo, absolutamente todo, es más caro. Es como tener fiebre y escalofríos al mismo tiempo. Un desastre. Entonces, si el problema no viene de que la gente gaste de más, ¿de dónde sale? Bueno, la respuesta está del otro lado de la moneda, en la capacidad para producir las cosas. Este gráfico es básicamente la radiografía del problema. Lo que vemos aquí es un shock de oferta, como le llaman los economistas. De repente, por alguna razón, producir bienes y servicios se vuelve mucho más difícil y caro. Esa línea de la oferta se mueve hacia la izquierda. Y el resultado es matemático. Hay menos cosas disponibles en el mercado y por lo tanto lo poco que hay se vuelve más caro. ¿Y qué puede provocar un shock de este calibre? Pues pueden ser varias cosas y ninguna es buena. Piensen en un desastre natural que destruye cosechas, una guerra que interrumpe el suministro de materias primas, o el villano más famoso de esta historia, una subida brutal y repentina en el precio del petróleo. En resumen, cualquier cosa que le ponga un freno de mano a la producción. Y para que esto no se quede en pura teoría, vamos a viajar en el tiempo al caso que definió la estanflación para siempre, el momento en que el mundo la conoció a gran escala. La historia nos lleva a 1973. La OPEP, de un día para otro, decide cerrar la llave del petróleo a las principales economías del mundo. El impacto fue brutal e inmediato. Para el 74, estas economías no solo se estancaron, sino que se hicieron más pequeñas, mientras la inflación se iba a la luna. Y cuando parecía que las cosas se calmaban, ¡pum! En 1979, la revolución en Irán desató una segunda crisis que volvió a poner al mundo de cabeza. Para que se den una idea de la magnitud de ese segundo golpe, vean este número. Un aumento del 150% en el precio del petróleo en un solo año. ¿Se imaginan el efecto dominó que causó esto en el costo de todo, desde el transporte hasta el plástico de cualquier producto? Fue una locura. Bueno, ya vimos la teoría, ya vimos la historia, pero ahora vamos a lo que realmente importa. ¿Cómo se vive esto en el día a día? ¿Cómo le pega a las familias, a los negocios? A nivel macro, la estanflación crea un ambiente de desconfianza total. Nadie quiere invertir y la recuperación económica se ve lejísimos. Pero si bajamos a la calle, el efecto es devastador. El dinero ya no alcanza, el poder de compra se evapora. Las empresas, que venden menos y pagan más por todo, empiezan a despedir gente. Y para los pequeños negocios, pues es una lucha diaria por sobrevivir. Frente a este panorama tan oscuro, la pregunta es obligada. Si la economía no crece y el dinero vale menos cada día,
¿Hay algún lugar seguro para proteger nuestro patrimonio? Pues la historia financiera nos da pistas muy claras. Los datos desde los años 70 nos muestran que cuando llega la estanflación, los activos tangibles son los reyes. El oro y las materias primas no solo se protegieron, sino que dieron rendimientos espectaculares. Los bienes raíces, más o menos, salieron tablas. Y los grandes perdedores, las acciones, que se fueron para abajo. Lógico, sin crecimiento no hay ganancias para las empresas. Esta frase resume perfectamente la idea. Cuando hay miedo e incertidumbre, cuando la gente desconfía de las monedas y de los gobiernos, se busca refugio en lo que tiene un valor real, físico. Y el oro ha sido, históricamente, ese puerto seguro para capear la tormenta. Y así llegamos al final. La estanflación, como vimos, no es solo un concepto de un libro de texto, es una amenaza real que puede regresar, y la pregunta que queda en el aire es inquietante. Sabiendo todo lo que sabemos por la historia, ¿estamos hoy mejor preparados para el próximo gran shock inesperado o estamos condenados a cometer los mismos errores? Ahí se las dejo.